Nací en una casa donde las palabras importantes se guardaban en el silencio. Me llamo Raúl, aunque durante años mi identidad se confundió con la rutina de cuidar a mi madre, despertarla, preparar su desayuno, medir sus medicinas, acompañarla a los médicos, sostener su mano cuando la niebla de la edad la desorientaba. Antes de que la enfermedad nos reclamara, yo era programador. Me gustaba caminar temprano por la ciudad vacía y leía capítulos de novelas de misterio en las tardes. La vida tenía fisuras, como cualquier otra, pero era mía. Con el tiempo, esa vida fue desplazada por la suya, una vida hecha de citas médicas, llamadas al seguro, regímenes de alimentos y días que se repetían con la monotonía de un reloj sin manecillas. Aprendí a reconocer el olor del ungüento que aplicábamos en la piel reseca de su brazo. El sonido seco del papel del pañal al romperse, el tono con que su respiración se apaciguaba en la tarde. Te doy mi tiempo porque no supe dar otra cosa, pensé en algún momento, y esa frase se me quedó pegada al pecho como una verdad que necesitaba ser cierta para soportar la cadena de sacrificios. No había gritos heroicos, ni escenas de bondad épica. Había amaneceres en los que me sacaba la pijama para ponerme la camiseta con el logo de mi empresa y salir a trabajar por pocas horas antes de volver a ser cuidador. Lo que parecía un acto de amor se fue transformando en una obligación que yo mismo acepté por miedo a perder la única persona que me quedaba. Las relaciones más cercanas, mis amigos de la universidad, algunos primos lejanos, empezaron a verse en postales de vida que ya no compartía. Las llamadas se hicieron menos frecuentes hasta convertirse en mensajes breves que yo contestaba en la madrugada, cuando había tiempo entre una consulta y otra. Mi madre había sido una mujer orgullosa, activa, con un sentido del orden casi ritual, la vajilla colocada con precisión, las toallas dobladas al milímetro, las plantas siempre regadas. En su juventud trabajó como maestra, y eso se notaba en la manera en que corregía, en la facilidad para medir, evaluar y catalogar. Cuando la enfermedad llegó, esa disciplina se volcó hacia el interior y dejó huecos donde antes había palabras. Nuestra convivencia adoptó una coreografía. Yo sabía cuándo provocar un leve humor para que comiera, cuáles canciones la calmaban, la forma exacta de doblarle la manta sin despertarla entre siestas. Nunca se trató solo de tareas físicas. Había noches de espera, de encender la luz de la sala para leer junto a su cama, de aprender a ser testigo sin invadir. Y había tensiones que al principio me parecían minucias, un comentario cortante, una puerta que se cerraba con leve brusquedad cuando le proponía traer a alguien más para aliviarme, pequeños rechazos que yo interpretaba como cansancio o lapsus de memoria. La primera vez que sentí que algo más profundo se rompía fue cuando hablé de vender parte de la casa para pagar un servicio de enfermería nocturna. Ella no solo se negó. Su mirada me atravesó como quien guarda un secreto con la fuerza de quien no quiere perder su territorio. Hubo una ternura que se mantenía, pero también una distancia que crecía, y yo decidí ignorarla porque la necesidad de cuidarla era más grande que el peso de mi orgullo. La caída más fuerte llegó el día del velatorio, cuando el abogado de la familia entró en la sala con una carpeta en la mano y con voz clara, leyó las últimas voluntades que mi madre había dejado. Fue una escena en la que el aire se volvió denso, como si las paredes exhalaran a nuestro pasado. Allí estaban enumeradas propiedades, cuentas de ahorro, y con la frialdad de una lista, los nombres de quienes heredaban, mis primos lejanos que veían poco a mi madre, un amigo de la juventud que volvía a aparecer en su testamento tras décadas de ausencia, y mi hermana, que había decidido distanciarse cuando yo comencé a ocuparme de ella. Mi nombre estaba ausente. Sentí que me arrancaban algo vivo. No solo era dinero o papeles, era el reconocimiento de 10 años de noches en vela, de perder ascensos, de renunciar a relaciones por no poder partir a un fin de semana, de dejar de soñar para estar presente. Hubo un instante de incredulidad, seguido por una ira fría, luego un ruido sordo en mi pecho, una sensación de vacío que sabía a traición. La gente me miraba con lástima. Algunos aplaudían en voz baja la sabiduría de sus decisiones. Mi reacción fue no correr hacia el abogado, no pedir explicaciones en voz alta. Me retiré a la habitación donde habíamos hablado tantas veces. Me senté en la cama que ella ocupó y me permití llorar, como si llorara por lo que había dejado de recibir desde que era niño y no podía nombrar.
La situación no se quedó en el dolor de ese momento, se expandió y se volvió más injusta. Con el paso de las semanas, mis intentos por hablar con la familia provocaron distancias aún mayores. Mi hermana, al recibir su parte, se mostró fría y anunció que vendería el automóvil que había heredado de la vieja casa, que era mejor para la familia, palabras que sonaron a sentencia. Los primos aparecían esporádicamente en la propiedad, revisaban papeles, evaluaban muebles, y algunos amigos que antes me visitaban para tomar un café, ahora evitaban comprometerse en arreglos que consideraban familiares. En el trabajo, con mi horario reducido y mi historial de permisos, me ofrecieron una reestructuración que, en la práctica, suponía una degradación. Sentí la presión económica, la soledad social y la humillación de ver cómo mi sacrificio no solo no era recompensado, sino que parecía haberse borrado. Llegaron propuestas para impugnar el testamento. Un abogado me habló de posibles irregularidades, de firmas, de fechas. Me sentí tentado, gravemente tentado. El deseo de que se hiciera justicia, o al menos de que alguien reconociera lo que había hecho. Pero cada paso para litigar con la memoria de mi madre me parecía una profanación. ¿Acaso su voluntad no merecía respeto, aunque doliera? Entre la rabia y la duda, pasaban los días en un silencio cada vez más pesado. La gente, incluidas las personas que habían pasado por mi casa 1000 veces, comentaba con ligereza: «La vida es así. No todo lo que uno hace se ve recompensado». Esas frases me dolían. En mi caso, la vida había sido un intercambio desigual, y nadie parecía dispuesto a mirar las balanzas inclinadas. El quiebre ocurrió en un armario, entre diarios y cartas amarillentas, cuando ordenaba las cosas para liberar la casa y ponerla en venta. Me había prometido a mí mismo no hurgar demasiado en el pasado, porque el pasado tenía formas de ensuciar el presente. Pero la curiosidad fue más fuerte. Encontré una caja con apuntes que ella había guardado, listas de compra, notas a los médicos, pero también cuadernos donde con una letra pequeña y apretada, mi madre había escrito pensamientos que nunca me había mostrado. Al leerlas, primero sentí indignación. Eran confesiones que explicaban motivos y al mismo tiempo mostraban una fragilidad que me había sido indecible. Ella hablaba de un amor anterior que la había marcado profundamente, de una decisión tomada en la juventud que la había llevado a renunciar a algo grande por protegernos. Describía una relación con una hermana distante, que según su versión, la había traicionado por dinero. Había también pasajes donde explicaba que su vida había sido un acto de supervivencia, en el que las prioridades no siempre fueron el cariño, sino la seguridad, y que su idea del amor estaba teñida de miedo a perder lo poco que tenía. Encontré además una carta que no había llegado a enviar, dirigida a alguien cuyo nombre omitía con astillados retazos de memoria. Allí confesaba que, en el último tramo de su vida, temía que dejarme demasiado sería perder el control, que la herencia le parecía una herramienta para sostener alianzas que a sus ojos garantizaban que nada de lo que había construido se diluyera. Leer esas páginas fue como observar una casa por dentro en horas de silencio. Las paredes estaban llenas de sombras que explicaban ruidos, pero no los justificaban. La revelación no borró la injusticia, pero sí la transformó. Ya no era solo traición, sino también miedo heredado. Patrones de escasez internalizados que habían dictado sus decisiones, incluso las más dolorosas. Actué, no en el sentido espectacular que imaginé durante semanas, sino con la misma serenidad con la que había cuidado de ella en los últimos años. Decidí no llevar el caso a los tribunales, no porque renunciara al reconocimiento, sino porque entendí que pelear por los bienes de mi madre sería perpetuar una historia de ruina y rencor que ella, con todos sus fallos, había elegido. En su lugar, me di la libertad de reorganizar mi vida. Vendí algunos muebles que no tenían valor sentimental para mí. Guardé objetos que hablaban de nosotros, un libro de poemas manchado de café, un pañuelo con su perfume, y empecé a reconstruir una rutina donde mi única obligación fuera conmigo mismo. No pude evitar confrontar a mi hermana en una conversación breve y sin estridencias. No buscaba acusaciones. Solo quería saber si podíamos hablar con franqueza. Ella se mostró a la defensiva, con argumentos que parecían palabras aprendidas. Tuviste tiempo, no podía pedir lo imposible. No hubo reconciliación, pero sí una claridad. Algunas heridas no se curan en una tarde. También me reuní con ese amigo de la juventud que aparecía en el testamento.
Su presencia en los papeles me resultó extraña y obtuve respuestas que solo añadieron capas a la historia. Había habido intercambios de favores, promesas de cuidado mutuo y una relación con códigos que yo nunca comprendí. Mis acciones no buscaban venganza, sino burlar la prisión del resentimiento. Empecé terapia pagada con el dinero de trabajos extras. Aprendí a poner límites, a decir no a quienes querían que continuara cuidando gratuitamente de la memoria de mi madre como si fuera una obligación colectiva. Me inscribí en cursos de carpintería y fotografía, dos cosas que siempre habían sido incluidas en la lista de algún día. La necesidad de reconstrucción fue paulatina, hecha de pasos pequeños: ordenar la casa, aceptar invitados, hacer viajes cortos para recuperar la costumbre de dejar la ciudad. El cierre no fue una escena de catarsis explosiva, fue un proceso lento que afectó a todos los que formaron parte de esa historia. La casa se vendió a una pareja joven que imaginó nuevos planos y colores donde mi madre había dejado su orden. Mi hermana se llevó sus cosas y con ella su silencio, y en alguna medida eso me alivió. Ya no había más allegados que interpretaran mi dolor como una moneda que debían tasar. Los primos se repartieron lo que les correspondía y, con miembros y cuentas claras, comenzaron a devanarse la vida que habían esperado. El amigo que heredó un lugar en la lista, años después, me llamó para decir que había donado parte de lo recibido a un hospital donde muchas ancianas habían encontrado ayuda. No busqué su aprobación, ni la necesitaba, pero aquel gesto terminó por darle a mi experiencia un contorno menos punzante. Para mí, las consecuencias fueron otras. Dejé un trabajo mediocre que me había absorbido porque me sentía atado por la culpa. Encontré un empleo que equilibraba mi tiempo con actividades que me llenaban. Retomé pilares de amistad que había descuidado y descubrí amistades nuevas con personas que respetaban mis límites. No todo fue reparación económica. No hubo cheques que compensaran años perdidos, pero sí hubo una reconstrucción íntima que incluyó perdonar sin justificar, aceptar sin olvidar y aprender a no convertir el cuidado en moneda de cambio. Hoy, cuando recuerdo esos años, no cuento una historia de justicia restaurada, sino una de crecimiento. Aprendí que el amor no se mide por el tiempo dedicado, que la entrega puede existir sin reconocimiento y que algunas personas actúan desde sus miedos más que desde su voluntad de hacer daño. No soy el mismo que dejó de dormir por sus cuidados. Soy alguien que ahora puede mirar sus manos y reconocer las cicatrices, no como pruebas de un deber impuesto, sino como marcas de quien eligió estar. En los días tranquilos, camino por un parque donde antes no tenía tiempo. Me siento en un banco y observo a ancianos conversando, a madres con hijos, a perros que cruzan con energía imprudente. A veces siento culpa, porque la distancia no borra todo, y otras veces siento alivio, porque al fin puedo nombrar lo que pasó sin encadenarme a una venganza que habría consumido mi vida. No tengo un final perfecto. Hay heridas abiertas y recuerdos que punzan, pero hay también proyectos. Escribo, tomo fotos. He aprendido a cocinar platos que mi madre nunca me enseñó, porque ella creía que la cocina era su bastión y guardaba sus recetas como secretos. Mis días ahora contienen silencios elegidos, no silencios impuestos, y esa diferencia pesa y alivia a la vez. Al ordenar los cuadernos que encontré, guardé una página donde hablaba mi madre con honestidad sobre su miedo a perder el control. La leí muchas veces hasta que el filo de la ira se afinó y se volvió en una herramienta para reconstruir, no para destruir. Aceptar que no podía comprar afecto con tiempo fue quizá la decisión más dura y la que finalmente me permitió empezar de nuevo.